geografía y también dirige la cátedra que mantiene esta fundación con esa universidad para la ética ambiental, ya desde hace 4 años, ¿no? Me parece que son, ¿no, Emilio? Casi 5 ya. Casi 5 años ya, efectivamente. Es una de las primeras iniciativas que tuvo esta fundación en el área de medio ambiente y la verdad es que desarrolla una serie de actividades muy interesantes y muy variadas, desde la investigación hasta la educación, la sensibilización, en fin, casi todas las facetas que tengan que ver con el estudio de las motivaciones ideológicas, filosóficas, religiosas que hay en el cuidado del medio ambiente y todas sus manifestaciones. Bueno, no sé si a lo mejor él luego en su conferencia va a contar alguna cuestión de lo que se está haciendo en la cátedra, pero les animo también a meterse dentro de nuestra página web de la Fundación. Hay un link a la página de la cátedra donde ahí desarrollan pues, todos los proyectos que están en marcha. El próximo, pues así que yo sepa, así como más inminente, es un curso de verano que se suele hacer cada año y este año se va a hacer en Ávila, en una de las sedes de la Fundación, y es un curso que reúne a estudiantes y profesores de toda España y también algunos a veces han venido también de otros países para estudiar en cada año pues alguna temática. También están desarrollando ahora mismo un proyecto muy interesante de medición de la huella del carbono en los alimentos para poder contribuir así a la educación para un consumo responsable y sostenible. Bueno, son muchas cosas las que podría decir más de las actividades de la cátedra y del currículum de Emilio, que es muy amplio. Tiene un currículum especialmente prestigioso en el campo de la teledetección, con un impacto internacional en todas sus publicaciones, en sus libros, etcétera. Es decir, que no solamente se dedica pues, a estos temas del medio ambiente, sino que tiene esa actividad, sobre todo fundamentalmente científica en ese campo, y ahora está haciendo pues, toda esa labor también de estudio y cuidado del medio ambiente con el apoyo de la Fundación. Así que nada, yo les dejo con Emilio, que como siempre pues él nos dará una charla sobre este tema y a continuación habrá también un tiempo para las preguntas y puede haber un coloquio también con el público si Emilio también así pues lo estima y tú ya claro, nos vas moderando. Estupendo. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Bueno, yo me voy a poner de pie si no les importa. Bueno, gracias de nuevo a la Fundación. Esto ya es casi mi segunda casa porque estoy aquí con cierta frecuencia y siempre es agradable estar, sin duda. Bueno, este es el tema que me plantearon, que engarza bastante bien con dos inquietudes personales, ya que mi trayectoria profesional está orientada al estudio científico del medio ambiente. Llevo dando clase en la Facultad de Ambientales de Alcalá desde que se creó y en el ámbito, como decía antes Álvaro, de la observación de la Tierra por satélites. Entonces, las aplicaciones ambientales de esta tecnología es la que han llevado más o menos mi trayectoria profesional, pero también tengo una inquietud personal hacia la conexión entre la ciencia y la religión, y en concreto pues, en el estudio del ambiente. O sea que me parece que para mí es interesante, ¿no?, la relación entre estas dos. Bueno, el contenido de lo que voy a hablar, pues en primer lugar, brevemente, pues hablaremos un poco del binomio ciencia y religión. Lo pongo ahí en interrogantes, en la medida en que hay personas que piensan que eso no es posible que convivan las dos, ¿no? Y algunos plantean más bien la ciencia o la religión como antitéticos. No es mi opinión, ya les adelanto. Por otro lado, hablaré un poco del papel de la ciencia en el estudio del ambiente, la importancia que tiene, y finalmente me voy a detener un poco más para hablar de las contribuciones de la religión. Creo porque la primera parte es bastante evidente para la mayor parte de las personas, que es muy necesario que tengamos una buena ciencia para conocer el ambiente. Bueno, este gráfico, este dibujo, pues de alguna manera refleja lo que mucha gente en Occidente piensan sobre el diálogo ciencia-religión, que más que diálogo es una confrontación, ¿no? Se plantea como una discusión agria. Si uno teclea ciencia y religión, pues seguramente en las páginas web, o en muchas de ellas, no sé si las primeras, pero aparecen pues
como, ya digo, como términos antitéticos, como si fueran dos maneras de conocer la realidad que se oponen. No sé si hay un poco de eco aquí. Sí, no sé si se puede quitar este de aquí. Bueno, entonces, bueno, esta visión que está de alguna manera presente en buena parte de la cultura en la que nos movemos actualmente, pues a mi modo de ver es debida a una interpretación incorrecta de las cosas, ¿no? Por un lado, a una visión negativa, muy negativa de la religión que se ha podido venir dando en ciertos ambientes más que científicos, yo diría cientificistas, ¿no? que reducen el conocimiento de la realidad a lo que es ciencia empírica y que dan una visión de las relaciones entre la religión y la historia pues bastante negativa, ¿no? Pues ahí dice más o menos por qué te están quemando, por el heliocentrismo, por la evolución, por las células madre. Dice no, simplemente por la ciencia, ¿no? Y entonces hay un señor allí que va a encender la hoguera, ¿eh? Bueno, es una visión pues que a veces está basada en cosas más o menos imaginadas. Naturalmente lo que no es imaginado es la condena a Galileo, pero vamos, Galileo, como sabemos, no acabó en la hoguera, aunque fue muy lamentable todo el proceso, pero en fin, no es el caso ahora comentarlo con detalle. Pero también desde el bando de la religión, si podemos decir así, también hay personas que tienen una visión religiosa, o en este caso cristiana, de la vida, en el mundo del fundamentalismo protestante principalmente, que consideran la ciencia como, poco menos que como sospechosa, en la medida en que estiman que puede estar contradiciendo cosas que ellos consideran reveladas o de origen divino, ¿no? Y bueno, esto sería un ejemplo en la portada de esta revista, ¿no? Ya que el tema de la evolución pues, ha sido y sigue siendo todavía uno de los puntos en donde este enfrentamiento pues, está más presente en el día de hoy. Esto serían los tópicos, ¿no? Los tópicos que están presentes de alguna manera. ¿En qué medida esos tópicos corresponden a la realidad? Bueno, pues a mi modo de ver, explorando un poco las cosas, no corresponden mucho a la realidad, ¿eh? Que la religión, y bueno, en el ámbito en el que nos movemos, de la civilización occidental, pues estamos hablando principalmente de la Iglesia Católica o del cristianismo, si se quiere, haya estado históricamente en contra de la ciencia, pues no es algo que se pueda soportar sobre hechos históricos, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues la mayor parte de las universidades más prestigiosas, más antiguas del mundo, pues han sido fundadas por la Iglesia directamente, son instituciones de enseñanza religiosa, no solamente en el ámbito católico, sino también en el ámbito protestante. Las más conocidas, las que están ahora en Estados Unidos, como es el caso de Harvard o buena parte de la famosa Liga de la Hiedra, son universidades fundadas con un objetivo religioso. Aún hoy existen una gran cantidad de universidades directamente religiosas, católicas en este caso, pero también de otras instituciones cristianas que están presentes en la formación de gran nivel, además científico, en muchos países del mundo. No es tan conocido, pero también es importante reseñar que la Iglesia creó una de las primeras academias pontificias de la ciencia, la Academia Vaticana, que es activa desde el siglo XVII y que en este momento tiene casi, me parece que son 21 premios Nobel trabajando en ella y otros muchos científicos de primer nivel. También es cierto, si analizamos el desarrollo histórico, que ha habido grandes genios de la ciencia, como es el caso de Copérnico, de Kircher, de Mendel, de Teilhard de Chardin o de Lemaitre, que son, no hay ninguna duda, digamos, de su valía científica, y que todos ellos no solamente es que fueran religiosos, personas religiosas, sino que eran de hecho sacerdotes, o sea que, digamos, el compromiso religioso era todavía mucho más evidente. Otro de los tópicos que sale con cierta frecuencia es que todos los científicos son ateos, por definición, ¿no? También es algo que no se sustenta en los hechos. En Estados Unidos, que es obviamente uno de los países más avanzados científicamente, se ha estudiado mucho esta cuestión y bueno, una de las últimas encuestas que se hizo a más de 2.000 profesores e investigadores de universidades americanas de primer nivel, pues demostraban que en torno a un 30% son personas agnósticas, un 20% son personas digamos, con una cierta consideración espiritual de la vida, no necesariamente materialistas, pero tampoco religiosos, en el sentido de una religión formal, pero en torno a un 50%, y además es interesante decirlo, que este dato es muy similar al que se hizo en una encuesta similar a principios del siglo XX, o sea que no ha cambiado sustancialmente en los últimos 100 años,
pues que digo, en torno a un 50% se consideran personas creyentes y se ascribían sin muchos problemas a una de las religiones conocidas, ¿no? Generalmente son iglesias cristianas, de lo que estamos hablando en Estados Unidos, ¿no? Aunque sí es interesante decir que esto, ¿no? Que no hablaban mucho de esa cuestión, o sea, primero porque no es parte de su trayectoria científica, digamos, no lo debaten en foros científicos, ya que la religión no les molesta, digamos, para defender sus posiciones, y por otro lado porque ciertamente hay en el ambiente un aire de que es un tema que no va a sentar bien, ¿no? Que va a resultar un tanto chocante. Yo personalmente no tengo esa impresión, a menos en mi experiencia personal, pero bueno, podría ser, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, parte del conflicto, cuando ha habido conflicto, ya sea por el bando de la ciencia o por el bando de la religión, es porque no se deslindan bien los dos campos, ¿no? Que convendría delimitar. La ciencia no es una manera alternativa de conocer las cosas a la religión, ni la religión es una manera alternativa a la ciencia. La ciencia estudia el cómo y el qué de las cosas, ¿no? Pero evidentemente no toda la realidad es científica, ¿no? Hay muchas cosas que no conocemos y que no tomamos decisiones sobre ellas por razones científicas. Nadie compra por razones científicas, ¿no? Uno dice, bueno, voy a ver cuál es el producto que tiene estos ingredientes. No, casi la gente compra por otras muchas razones, digamos, de afinidad, de gustos, de yo qué sé, de mil otras cosas, ¿verdad? Y nadie se casa con una persona o tiene una novia porque analiza científicamente todo lo que necesita para, ¿no? Yo solo conozco un caso que la verdad es que ha funcionado bien de parejas por internet, pero vamos, así de parejas estables me refiero, no de las citas ocasionales, que no es el caso ahora comentar, pero vamos, conozco un matrimonio en Estados Unidos que tiene felices padres de 3 hijos que se conocieron por internet, pero bueno, generalmente los sitios de internet donde encuentras la persona perfecta que engancha con, pues no funciona, porque el amor es otra cosa un poco distinta, ¿verdad? Entonces la ciencia sobre todo estudia el qué y el cómo. La ciencia empírica, que es lo que entendemos generalmente por ciencia, pues de la realidad material, naturalmente, y la fe, la religión, pues el para qué y el por qué, que no son preguntas científicas. El por qué de algo, cuál es la razón última de algo, cuál es el sentido de nuestra vida, no es una pregunta científica, es una pregunta religiosa, una pregunta filosófica, si se quiere. Bueno, entonces, dicho esto, esta introducción, pues, ¿qué aportan las dos al cuidado ambiental? Bueno, pues por un lado la ciencia nos informa de los problemas ambientales, nos permite conocer tendencias, qué es lo que está pasando, medir hechos, ir más allá de las impresiones, más allá de las visiones más o menos alarmistas o no alarmistas de medios de comunicación, etcétera. O sea, permite objetivar lo que está ocurriendo, naturalmente con las incertidumbres que toda ciencia tiene. Que algo sea incierto no quiere decir que sea falso, lo que quiere decir es que necesitamos más información para tener una mayor seguridad, pero la incertidumbre es parte de la ciencia, ¿no? Casi todas las cosas que estimamos en ciencia son probabilísticas, ¿no? Uno no puede decir esto va, si uno mira las previsiones del tiempo en su móvil, dice, bueno, mañana va a llover, no te está diciendo eso, lo que te está diciendo es que mañana hay un 80% de probabilidad de que llueva, ¿no? O un 40%. Si es menos de un 50, uno estima que no va a llover, pero no está diciendo eso, ¿no? Bueno, pues eso es la incertidumbre, eso es un rango que hay en torno a una estimación, pero eso no quiere decir que sea falsa la estimación, naturalmente, ¿no? Entonces, la ciencia, por un lado, nos sirve para entender los problemas ambientales y es la base para resolverlos, naturalmente, y la religión nos estimula al cambio de valores que es necesario. La ciencia solo, como comentaré luego, no permite cambiar la forma en que las personas viven, porque eso requiere otro tipo de motivaciones mucho más profundas. Y además la religión pues, lleva consigo unos hábitos morales, unos principios, unas formas de vivir que evidentemente también impactan a nuestra relación con el medio. Bueno, aquí aparecen algunos ejemplos de lo que la ciencia nos ofrece en el medio ambiente, en concreto del ámbito en el que yo más trabajo, que es el de las imágenes de satélite, ¿no? Gracias a las imágenes de satélite podemos saber lo que está pasando en la cobertura de la Tierra, podemos estimar qué proporción se está utilizando para fines humanos, qué proporción se está deforestando, por ejemplo, qué proporción está deshumidificándose, se están desecando humedales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería un ejemplo de
de productos obtenidos a partir de la observación de satélite, ¿no? O esto otro, que por vez primera a un nivel de detalle bastante alto, ya se había hecho pero con imágenes de menor resolución, ahora se ha podido hacer gracias a la potencia de cálculo de Google, se ha podido hacer el primer mapa global de deforestación utilizando imágenes de 30 metros de resolución, a escala global, o sea, estamos hablando de un montón de información, de muchos y muchos teras de datos. Y eso ha permitido estimar mucho más precisamente de lo que se hacía previamente, en torno a 2,5 millones de kilómetros cuadrados lo que se ha deforestado en esos 10 años que cubre el estudio, 2000 a 2012, más o menos 5 veces España, mientras que se ha reforestado, o sea, se ha ganado unos 800.000 kilómetros cuadrados. O sea, en términos netos se ha perdido 3 veces España en deforestación, ¿no? Que es una cifra muy importante. Además, las pérdidas ocurren sobre todo en las zonas tropicales, que es donde se está expandiendo la frontera agraria, mientras que las reforestaciones ocurren en zonas templadas. Abandono de tierras y reforestaciones ocurren en España y en otros muchos lugares. Otro ejemplo, la contaminación de suelos, ¿no? La acidificación de suelos o la nitrificación, en este caso, de los suelos, que nos va indicando pues, los problemas que los suelos tienen para mantener su fertilidad natural y, por tanto, la productividad agraria. La biodiversidad, uno de los temas que más preocupan, la enorme ratio de pérdida de especies a la que estamos asistiendo, principalmente por la conversión de grandes bosques tropicales, como acabamos de comentar, en zonas agrícolas, por un lado, y por otro lado el cambio climático. Son las dos grandes tendencias que explican pues, la tasa de extinción, que como vemos es muchísimo más alta de la que hemos venido observando en siglos precedentes. El cambio climático, pues tenemos bastantes evidencias científicas de que la temperatura del planeta está incrementándose, de acuerdo a distintas bases de datos, pues vemos como la temperatura, tomando una serie larga de años, normalmente en clima se habla de series de 30 años, pues utilizando una serie base de 30 años, del año 30 al año 60, pues vemos como la temperatura de los últimos 40 años claramente tiende a aumentar y más claramente en los últimos 15 años. Eso lo observan los termómetros y también lo observan los bancos de hielo, tanto marino como continental. Esto es un trabajo que se ha publicado recientemente sobre la variación del volumen de hielo en Groenlandia, utilizando datos también de satélite. Por ejemplo, en nuestros sectores más cercanos a la costa se ha perdido casi 2 metros de altura del hielo. En concreto, con esta técnica se estima en 280.000 millones de toneladas al año de hielo. Esto a nadie le dirá casi nada, supongo, porque es una cifra inconmensurable, pero yo, para hacerme una comparación, para que nos hagamos idea, imagínense, o imaginaros, puedo decir imaginaros, ¿no? Estamos aquí en familia, imaginaros que toda España estuviera cubierta de medio metro de hielo, toda España, ¿no? Medio metro de altura, ¿no? Pues eso es lo que se perdería cada año, lo que se está perdiendo en Groenlandia cada año de hielo. Claro, eso evidentemente va al agua del mar, que sube, ¿no? O sea, es uno de los problemas más claros del cambio climático a escala global. No es el único. Otro tema que también es bastante objetivo con los datos que tenemos es el aumento de los desastres de origen climático, hidrológico, meteorológico, climático, sequías, grandes inundaciones, tormentas, que se han quintuplicado en el último decenio respecto al decenio 1960-1970. Con estos, no voy a entretenerme más en ello porque no es del cambio climático de lo que quiero hablar ahora, otro día podía hablar, pero no es el caso ahora. Con estas y otras muchas evidencias que no voy a comentar aquí, la Academia Nacional de Ciencias norteamericana, que es seguramente una de las instituciones más prestigiosas del mundo en temas científicos, ya hace 8 años, cuando había menos evidencias que ahora, ya decía esto en uno de los informes que publicó, que yo creo se puede decir más alto, pero más claro es difícil, ¿no? Lo dice ahí, ¿eh? O sea, el cambio climático está ocurriendo y es causado principalmente por actividades humanas, ¿eh? Y lleva consigo riesgos significativos que afectarán y que de hecho ya están afectando a una gran cantidad de sistemas naturales y humanos. Esto es lo que dice la ciencia. Ahora, ¿con eso es suficiente? Pues ya se ve que no, porque no estamos haciendo lo suficiente. Estamos muy lejos de tomarnos este tema en serio. A los hechos me remito, ¿eh? Uno de los primeros pensadores ambientalistas, Aldo Leopold, ingeniero forestal, durante muchos años trabajó en el Servicio Forestal de Estados Unidos y dedicado principalmente a la gestión,
Escribo un libro muy bonito que recomiendo a todos si no lo han leído ya, que se llama The Sun County Almanac, como el diario del Condado Arenoso, que era el área donde tenía él una casa de fin de semana y escribía pues su experiencia de contacto con la naturaleza, de la variación de las estaciones. Un libro poético muy interesante, pero lo más interesante de ese libro, lo que ha pasado más a la posteridad, es el epílogo del libro, que llama Una ética de la tierra, y que por vez primera pues plantea la necesidad de que valoremos las cosas no en términos económicos solo, sino en términos ambientales. Es un poco el pionero contemporáneo más directo de esta cuestión. Y él decía ahí una cosa que yo creo que todos estaremos bastante de acuerdo con ella. Cualquier cambio ético en cualquier tema, y en este tema también, ¿no? Considerar una relación ética o moral con la naturaleza, se puede llevar a cabo sin un cambio interno en nuestros intereses intelectuales, lealtades, afectos y convicciones. Aquí no está hablando nada de la ciencia, no está hablando nada de la base científica de nada. Aquí está hablando de las convicciones, de los afectos, de las lealtades. Y en el mismo párrafo concluye la frase diciendo: la prueba de que la conservación no ha tocado aún esas bases, o sea, la prueba de que no estamos tomando esto en serio, el año 49 decía, está en el hecho de que la filosofía y la religión todavía no han oído hablar de ella. O sea, que él, que no era especialmente religioso, pero reconocía que para que esto la gente se lo tome en serio tiene que tener una ligazón con sus creencias filosóficas y religiosas, sus posiciones filosóficas y religiosas. En definitiva, eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? O sea, que él reconoce que la religión pues, es evidentemente un arma importante, un aliado importante de la gestión ambiental. Bueno, y sobre esta idea voy a desarrollar ahora algunos pensamientos. ¿Por qué hablar de religión en conservación ambiental? Yo doy un curso de ética ambiental a raíz de la fundación, de la creación de la cátedra, lo voy impartiendo. Y claro, cuando yo presenté el programa de la asignatura, pues hubo gente que se escandalizó de que yo metiera allí unas sesiones de religión y conservación ambiental. Dice, bueno, esto es otro tema. Aquí, pues, sabe usted que hay gente que piensa que en la universidad no se puede hablar de la religión. El pequeño detalle de que el escudo de la Universidad de Alcalá es el de un cardenal, pero bueno, no sé si se ha fijado en ese pequeño detalle, pero bueno, no se puede hablar de religión por definición, ¿no? No sé muy bien por qué, porque no se puede hablar de toros, de fútbol, no se puede hablar de religión, o sea, bueno, pero en fin, hay gente que es un poquito cuadriculada para estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de religión y conservación ambiental? Bueno, por varias razones. Una primera es que hay mucha gente que le interesa la religión, mucha gente en el mundo, ¿no? Uno puede pensar, bueno, es que esto no le interesa a nadie ya, porque en España no le interesa a nadie, o en Madrid, no, en mi barrio no le interesa a nadie. Bueno, pero vamos a ver un poco en escala global, y a escala global hay bastantes encuestas sobre estas, hay varias empresas e instituciones que están trabajando en esta cuestión de hace algún tiempo, y los datos que dan están depende de la fuente, pues entre el 85 y el 90% de los habitantes del mundo consideran que la religión es un tema importante en sus vidas, ¿no? O sea, para ellos la religión es importante. Si para ti no, bueno, pues esto es un tema tuyo, me parece muy bien, digo, muy bien o no muy bien, pero en fin, es tu posición, pero no es generalizable, no todo el mundo piensa como tú en esta cuestión, porque hay mucha gente que sí, que le parece que es importante, ¿no? O sea que ya solo por eso, pues hombre, habría que decir, si esto le interesa a mucha gente, pues vamos a ver si esto tiene alguna cosa de importancia para lo que estamos hablando. Claro, uno puede decir, hombre, hay otras cosas que le interesa mucho a la gente también, ¿no? El fútbol le interesa muchísimo a la gente, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver el fútbol con el medio ambiente? Bueno, pues ya se ve que no es solamente que le interesa a mucha gente, sino que hay algo más, ¿no? Esto es un caso de dos argentinos bastante famosos, pues, digamos, la influencia que tiene uno y otro es un poco distinta, no porque te guste más o lo sigas más o menos, ¿no? Sino por el impacto que tiene en tu vida. Bueno, pues a mí me encanta ver jugar a Messi, aunque soy del Real Madrid, claro, pero en fin, hay que reconocer que juega muy bien este hombre, pero eso no va a cambiar mi vida, ¿no? En principio. Ahora, este otro señor, que yo le escuche o no le escuche, o que siga o no siga lo que dice, pues algo va a influir en mi forma de vivir, en mi manera de entender el mundo, ¿no? Entonces no es una cuestión solo de que interese a mucha gente, ¿no? Segundo elemento, también bastante objetivo, es que hay muchos espacios naturales que han sido conservados tradicionalmente por comunidades religiosas. O sea, no conozco ningún convento que se vaya a una fábrica, ¿no? Sino los conventos contemplativos pues suelen estar en un lugar donde se pueda contemplar, en un sitio natural, de interés ambiental, y además tenemos ejemplos de todas las religiones y de todos los ecosistemas, desde los sitios más desérticos, como es el caso del monasterio, no se me ha ido ya pero bueno, el monasterio de San Antonio, que es del siglo IV, y es un sitio súper hostil desde el punto de vista, digamos, de
del clima, muy súper seco, hasta Solovetsky, que está en la península del mismo nombre, en el extremo, bueno, más allá del círculo polar ártico, en Rusia, o este monasterio budista en Bután, que está ahí a 5.000 metros de altura, o este monasterio ortodoxo que está en el norte de Grecia, en una zona en la que solo hay monasterios, solo viven monjes, desde el siglo IV también, y que es declarado sitio de interés mundial por la UNESCO, de interés cultural y de interés natural. O sea que han estado viviendo monjes siempre y no han depredado aquello, sino más bien al contrario, es de los paisajes mediterráneos mejor conservados. Bueno, esto ha llevado a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza a crear una comisión que se dedica a estudiar esto, a estudiar los valores espirituales y culturales de las áreas protegidas y en qué medida las zonas de interés sagrado pues, contribuyen a la mejor conservación ambiental de esos lugares. Naturalmente, si el principal enemigo, entre comillas, de un área de interés natural es el desarrollo económico, el poner valor a las cosas y el cuantificar en qué medida meter por aquí una carretera nos ahorra dinero o meterla por allá, pues cuando algo es sagrado no hay más que hablar. O sea, no hay valoración económica de algo porque es un valor intangible. Entonces, evidentemente, si algo se considera sagrado, pues no se va a modificar, mientras que se mantenga la fe, vamos a decir, en ese entorno. Por tanto, pues objetivamente hablando, estas cuestiones son de gran interés. Estamos hablando de territorios que están extendidos en muchos lugares del mundo y en muy distintas culturas. Tercera razón, las religiones educan a mucha gente. ¿A cuánta gente? Pues difícil de calcular, pero bueno, según estimaciones del Banco Mundial, en torno a un 54% de los niños del mundo son educados en instituciones religiosas, muy variadas. Mezquitas, sinagogas, iglesias, colegios, en fin, muy distintos. Bueno, y esto es un papel muy importante, claro, si una base clara del cambio de actitudes es la educación, pues quien enseña, pues debería de ser un buen aliado. En uno de los primeros textos que el magisterio más reciente de la Iglesia, en concreto San Juan Pablo II, trata sobre la cuestión ambiental en un mensaje que dedica exclusivamente a este tema en 1990, no es que sea el primero, o sea, hay mucha tradición cristiana sobre estos temas, pero bueno, el primero de la época más reciente habla específicamente del tema de la educación y él está hablando del cambio de mentalidad necesario y ese cambio de mentalidad para él debería estar apoyado en un cambio en la educación. Educar en la responsabilidad ecológica, responsabilidad con nosotros mismos, con los demás, con el ambiente, no puede basarse simplemente en el sentimiento, o sea, no se trata de algo estético en el mal sentido de la palabra, de algo superficial, de algo cosmético, vamos a decir, ¿no? Sino que requiere un cambio profundo, ¿no? Una conversión auténtica en la manera de pensar y en el comportamiento, ¿no? La conversión es una palabra muy fuerte en la tradición cristiana, ¿no? Se utiliza para cualquier cosa, ¿no? Cuando alguien se convierte, esto es un tema bastante fuerte. Cuando el Papa Francisco habla de la conversión ecológica, está refiriéndose a un término muy fuerte, ¿no? No estamos hablando de, de repente me di cuenta de que tengo que cerrar el grifo. No, esto es una cosa, ni tengo que tirar el plástico en no sé qué cubo. No, esto es una cosa mucho más fuerte, ¿no? El término de conversión no se aplica para cualquier cosa dentro de la Iglesia, ¿no? De la tradición cristiana. Bien, porque educan a mucha gente y aquí están los dos motivos más importantes, los he dejado para el final. Claro, antes decía que el fútbol también interesa a mucha gente, pero ¿qué tiene que ver la religión y el fútbol con el medio ambiente? Yo lo del fútbol no lo veo muy claro, salvo que juegan en campos de césped y lo cuidan bastante bien, pero más allá de eso no lo veo muy claro. O sea, que me aporta alguna idea puede ser interesante, ¿no? Pero ¿qué tiene la religión con el medio ambiente? Claro, es que la religión te da una visión de qué eres tú, dónde estás, cuál es tu sentido de tu vida y qué relación tienes con las demás criaturas, ¿no? O sea, te da una visión cosmológica que da razones para actuar de una manera o de otra. Todas las grandes religiones de la humanidad, bueno, menos el budismo tal vez en este sentido, porque no está muy claro que cree, o sea, que considere a un Dios personal, vamos a decir, pero bueno, el resto de las tradiciones consideran que el mundo ha sido creado por Dios. Por tanto, si el mundo ha sido creado por Dios, pues eso tiene una relevancia. O sea, ¿quién soy yo para destruir algo que ha creado Dios? O sea, ¿no? Cualquier persona creyente debería plantearse eso antes de actuar. Lo que pasa es que no se lo plantean, pero debería planteárselo, ¿no? Porque si las cosas están ahí, no son por pura casualidad, ¿no? Sino es porque Dios ha querido que estén ahí y que sean esas y no otras, ¿no? A lo largo del proceso de evolución, naturalmente, han cambiado mucho a lo largo de la historia, pero tienen un valor intrínseco, ¿no? Yo hablo mucho con los chicos de ambientales porque hay una
corriente dentro del mundo del pensamiento ambiental que considera la naturaleza como un mero instrumento. Es el valor instrumental de la naturaleza, ¿no? Me sirve, la medida que me sirve, las cosas, la naturaleza es útil porque me sirve, ¿no? Frente al valor intrínseco, los que consideran que tiene un valor en sí mismo, absolutamente independiente del interés humano. El problema es dónde fundamentas eso, el valor intrínseco, en dónde lo fundamentas. Se puede fundamentar en varias posiciones filosóficas que casi nadie mantiene, porque son difíciles de ser consecuente con ellas, pero para mí hay una posición religiosa muy clara en el valor intrínseco, que es simplemente el hecho de que Dios ha creado esas criaturas y por tanto tienen un valor porque Dios las quiere. Punto. ¿No? O sea, puedo extenderme más en el argumento si queréis luego, pero bueno. Por otro lado, la naturaleza para todas las grandes religiones es un lugar de encuentro con Dios, es un lugar de veneración, es un lugar sagrado, es decir, ¿no? La contemplación pues se hace en entornos naturales, ¿no? En el Evangelio leemos que Jesucristo subía al monte a orar, no iba al templo a orar, supongo que iría en algún momento, pero el Evangelio no lo dice. Lo que dice cuando iba a orar es que iba al monte, ¿no? O sea, que salía al exterior. Y además es un lugar de desarrollo para muchas personas, o sea que las grandes religiones consideran que la naturaleza no es un bien de cada uno, sino que es una casa común. En muchas culturas, sobre todo en tradiciones indígenas muy cercanas a la naturaleza, esto está muy claro. De ahí que buena parte de ritos, ¿no?, de celebraciones religiosas se hagan en la naturaleza. Nosotros tenemos la experiencia de las famosas romerías, del rocío, por ejemplo, y otras muchas, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen en la naturaleza relacionadas con Dios, ¿no? En el mundo inca, en el mundo de los pueblos nativos de Estados Unidos, en la India, en las tradiciones budistas, en muchas otras, hay tradiciones rituales ligadas a la naturaleza. Por tanto, las religiones pueden ser una fuente de inspiración, y lo son para mucha gente, de cara a cambiar sus conductas. Entre los muchos textos que me resultan fascinantes de la encíclica del Papa Francisco sobre estos temas, la Laudato Si, pues este me gusta especialmente, está casi al inicio, porque es como un prolegómeno de lo que va a tratar después, ¿no? Y claro, para él, el cambio de mentalidad, lo que él llama conversión ecológica, es una mirada distinta a las cosas, o sea, es entender la naturaleza y entendernos dentro de ella de una manera distinta. Y eso requiere una concepción distinta. Entonces él dice que si no nos acercamos a la naturaleza sin esa apertura al estupor y a la maravilla, o sea, algo que te sobrecoge y algo que te sobrepasa, si te acercas a la naturaleza pues como algo que utilizas, ¿no?, como una herramienta, como si entras en un almacén, ¿no?, y coges aquí y allá, en un centro comercial, pues entonces es muy difícil que cambies, ¿no? Y lo que vas a seguir es siendo eso, un consumidor, mero explotador de recursos, incapaz de poner límites a tus propios intereses, ¿no? Finalmente, las religiones estimulan hábitos virtuosos, hábitos de vida, todas ellas. No conozco ninguna religión que sea materialista, que anime a la gente a consumir más, ¿no? No lo conozco. Bueno, si hay alguna, a lo mejor un predicador de estos de televisión y tal, pero vamos, no. O sea, las serias, digamos, las religiones serias, pues todas te hablan de valores espirituales, de metamateriales, de ir más allá, ¿no?, de la posesión, en fin, todas te hablan de eso, ¿no? Y eso, evidentemente, tiene un gran impacto ambiental, ¿no? En esa misma encíclica, ya al final de la encíclica, dice el Papa Francisco que solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí. La donación de sí. O sea, está hablando de salir de uno mismo, de ir más allá de lo que nos interesa, de lo que nos gusta, de lo que nos apetece, ¿no? O sea, claro, eso es la definición de virtud, ¿no? Y pone algunos ejemplos concretos, que evidentemente son ejemplos, o sea, que uno puede poner otros muchos y puede aplicar los que uno quiera a su vida, pero hasta eso llega, ¿no?, de lo que está hablando, hasta el compromiso concreto. Porque ¿quién tiene que hacer algo en los problemas ambientales? El mundo de los políticos, naturalmente. El mundo de los empresarios, pues naturalmente, ¿no? El mundo de la banca, naturalmente. Las ONGs, por supuesto, todas ellas tienen su contribución y es un nivel muy importante que no podemos, obviamente, dejar de lado. Pero a mí me parece muy importante que lleguemos a este nivel, ¿no?, al nivel personal. Es decir, cada uno de nosotros qué estamos haciendo y qué podemos hacer en este sentido. Porque los políticos, los industriales, los banqueros, la gente que dirige ONG no vienen de Marte. Han estudiado en la universidad, han sido alumnos nuestros, seguramente. Han recibido los valores que les hemos transmitido. Bueno, evidentemente, pues si esos valores se concretan en un compromiso vital, pues cuando lleguen a esas posiciones de dominio tomarán actitudes completamente distintas. Me contaba Susan Kopp, ¿te acuerdas, no? Susan me contaba que
un donante muy fuerte de una universidad americana que trabajaba en temas de biomedicina, pues le dijo su nieto, le estaba enseñando lo que trabajaba, ¿no? Estaba haciendo una visita el nieto y el abuelo al centro de investigación, y el nieto le dijo, pero abuelo, ¿pero te das cuenta de lo que están haciendo con los animales? ¿No? Bueno, pues a partir de ahí el abuelo le dijo, me va usted a explicar exactamente qué hace usted con los animales, ¿no? Porque si no va a dejar de recibir subvenciones, ¿no? Bueno, pues eso, cuando alguien toma un compromiso, pues cambia el entorno en el que está, ¿no? ¿Es importante el cambio de estructuras? Evidentemente lo es, pero yo creo que es importante este cambio también, ¿no? Que nos lleva a plantearnos cómo nos movemos, cómo nos transportamos, qué tipo de transportes utilizamos, qué tipo de electrodomésticos usamos, qué tipo de energía entra en nuestra casa, qué tipo de cosas compramos, qué tipo de cosas comemos, y naturalmente qué tipo de cosas no hacemos de todo esto. Pues no me quiero transportar, o no quiero comprar esto, o no quiero gastar más electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, todo esto en el fondo implica una actitud de ir más allá de lo que de nuestro propio entorno, y esto es una apertura a los demás de nuestra propia responsabilidad, en definitiva. También creo que es muy interesante esta referencia que hace el Papa Francisco. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, o sea, yo soy el centro de mi vida y lo que hago yo queda en mí, por decirlo así, ¿no? Es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, ¿no? Y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal, ¿no? Hemos oído muchas veces aquello de que consumir es un acto moral. Pues claro que lo es, naturalmente. O dejar de consumir. ¿Qué consumes o qué no consumes? Pues evidentemente, claro que sí, ¿no? En definitiva, me parece que la religión es un aliado importante del medio ambiente que todavía tenemos que explotar, ¿eh? En esa línea hicimos el encuentro, aquí con la ayuda, bueno, con la coorganización de la Fundación, entre grandes religiones y científicos en el cuidado del medio ambiente, que dio lugar a una declaración que está disponible por si alguien quiere echarle una ojeada y eventualmente firmarla. Pero eso se traduce en la realidad, esas posibilidades se están explotando. Hace años, cuando estábamos empezando a trabajar en estas cuestiones, vi una página web que se llama Ecosofía, en donde preguntaban a la gente que entra allí en esa página cuál para ti es la razón más importante para conservar el medio ambiente. Y le ponían 5 posibilidades. ¿Cuál es la más importante? No son excluyentes, pero cuál la que uno considera protagonista, ¿no? Y fijaros cómo la primera de ellas, que es una razón religiosa, es la más alta, muy cercana a la que apela, vamos a decir, a la responsabilidad personal. La tercera sería una razón, digamos, de salud. La cuarta sería una razón más filosófica, el valor intrínseco de la naturaleza. Y la quinta, una razón más económica. Y esta era un poco la distribución. ¿Pensáis que esa distribución es aplicable a España? Si yo hiciera esa misma encuesta en España, ¿saldrían cosas parecidas o no? Álvaro, ¿tú qué? Se decantarían más por la salud. ¿Tú crees que por la salud? Por la parte religiosa. ¿Y alguno piensa otra cosa? Entonces hicimos la encuesta, repetimos esa encuesta en 3 contextos distintos, ¿no? Grupos ecologistas, gente que trabaja en grupos ecologistas, alumnos de la Universidad de Alcalá, y un ecobarómetro que no es nuestro, se ha hecho para la Fundación Endesa, para un estudio de la Fundación Endesa, que utilizaba nuestro mismo esquema. Y estos son los resultados. Entonces vemos cómo la razón religiosa es enormemente inferior a la que ocurre en la primera que hemos visto, que, ya lo digo de paso, por el tipo de público que los comentarios que leí en esa web, es más bien está en América Latina, ¿no? Esto es interesante, ¿no? En América Latina los temas religiosos son mucho más importantes que en Europa, ¿no? Si habéis ido allí alguna vez, lo habréis comprobado. Entonces pasamos de un 28% a un 2%, 2,7% en el caso de los ecologistas y un 4,4% en el contexto de la población española. El ecobarómetro incluye, pues, digamos, una muestra más extendida y más generalizada en la población. La responsabilidad sigue siendo muy importante, mucho más importante para la población media que para los estudiantes y para los ecologistas, y la razón intrínseca, que es súper importante para los ecologistas, es
tiene una importancia media, ¿no? Se parece bastante a lo que veíamos en América. Es que esto no me está funcionando ahora, el puntero, pero bueno, así sí funciona un poco, ¿no? ¿Veis esto? O sea que nos da la impresión de que respecto a la situación de América Latina, la cuestión religiosa es claramente muy distinta aquí en España, tanto a nivel de la gente más comprometida como de la gente de la población en general. Y en cambio, pues tiene una importancia mucho mayor la parte de salud, ¿no? Alguien lo decía, la parte de salud, ¿no? Y la parte de responsabilidad, pues más o menos se mantiene, ¿no? Lo que más me llamó la atención es que en esa misma encuesta también preguntaban sobre el nivel de religiosidad de la gente que contesta, ¿no? Y uno debería de pensar, o cabría pensar que la gente más religiosa, que en España también existe gente religiosa, debería de considerar la razón religiosa como muy importante para la conservación ambiental. Bueno, pues no. Aquí vemos gente bastante religiosa, pues en su mayor parte apelan a la razón ética y a la razón de salud. Y solamente un 10% considera que la razón religiosa es la más importante para cuidar la naturaleza. Lo que quiere decir es que el mensaje no lo estamos transmitiendo bien, no se está transmitiendo bien, obviamente, ¿no? ¿Por qué existe esa desconexión entre el ambiente y los creyentes? Bueno, esto ya es una opinión bastante personal, pero yo creo que hay actitudes positivas, naturalmente, pero me voy a centrar en las otras, ¿no? Las negativas o las indiferentes, ¿no? Que serían las dos posiciones. Pues por un lado la actitud negativa, ¿no? La actitud negativa, a mi modo de ver, es consecuencia de que entre los creyentes, por lo menos de este país, pero yo creo que también en otros, en los de este país me parece bastante claro, asocian el medio ambiente a un conjunto de cosas con las que no están de acuerdo, ¿no? Entonces, el medio ambiente es parte de un pack ideológico en el que estarían otras cosas que no comparten, ¿no? Le llamamos como queráis a ese pack, pero yo creo que es más o menos claro lo que estoy diciendo, ¿no? A políticas o a valores que pueden considerar anticristianos, ¿no? Gente que defiende mucho el medio ambiente y que luego vaya a saltacapillas, por ejemplo. Bueno, pues digamos un tópico si queréis, pero está ahí, ¿no? Está presente en la mentalidad. O algunos también tienen un valor negativo el pensar que temas ambientales, pues en el fondo van en contra de las personas, aumentan la pobreza, lo ligan al tema del crecimiento económico, consideran que es un asunto pues un poco idealista y en realidad poco práctico, ¿no? Y luego tendríamos los que tienen una actitud indiferente, los que, bueno, no son especialmente negativos, pero tampoco les parece que este tema sea relevante. Y en el fondo es porque no conocen bien las implicaciones ambientales de la fe y iba a decir que lamentablemente, pero bueno, no hay que tirar la toalla, estamos empezando, ni siquiera la publicación de una encíclica les ha hecho cambiar de actitud. Claro, una encíclica, en teoría, cualquier persona creyente, católico, convencido, debería de leer lo que el Papa escribe, ¿no? Por lo menos los documentos más importantes, porque escribe muchos. Leer todo no es fácil, ¿no? Pero bueno, los documentos más importantes, y desde luego una encíclica es el documento más importante que se puede escribir por parte de un pontífice. Solo ha escrito una en los 5, ¿lleva cuántos años? 6 años lleva ya, ¿no? Por lo menos. 6 años solo ha escrito una encíclica. O sea, en fin, es que muchísimas otras cosas, pero bueno, por lo menos la encíclica. Y yo la impresión que tengo, porque he hablado mucho de la encíclica en muy distintos ambientes, también en ambientes católicos, no solo en ambientes católicos, pero también en ambientes católicos, es que suscita un cierto interés, una cierta perplejidad, porque el Papa escribe de esto, en fin, ¿no? Esto no tiene mucho que ver con mi fe, en fin. Y de entrada, pues eso no implica un cambio drástico. Era difícil esperar que los cambios drásticos no ocurren así de un día para otro, ¿verdad? Pero bueno, a mí me parece, mi visión personal es que esta encíclica va a ser un poco como la Rerum Novarum, que va a tardar tiempo en asimilarse, ¿no? Pero va a cambiar, a largo plazo va a cambiar la mentalidad de muchas personas. De momento estamos en ello, pero bueno. La relevancia de la cuestión, porque todavía hay mucha gente que piensa que esto pues, tiene un interés completamente marginal para su fe, ¿no? Estoy hablando en términos de creyentes, ¿no? Para otras muchas personas es interesante naturalmente y para otras muchas personas que no son creyentes tampoco es interesante el medio ambiente, o sea, no es cuestión de, ya me entendéis, ¿no? Pero bueno, el Papa lo dice de manera bastante nítida, a mí esta frase la he repetido bastante, es un argumento bastante contundente lo que dice aquí, o sea, en fin, porque además a veces te diriges a personas que realmente son cristianos comprometidos y cristianos que realmente se toman muy en serio su fe, pero insisto que no ven ninguna relación entre su fe, su tradición religiosa y los temas ambientales, o no la ven demasiado nítida. Pero el Papa, como digo aquí, se moja bastante, si me permitís la expresión, ¿no?
Y dice nada más y nada menos que vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. O sea, no lo puede gritar, pero vamos, en fin, la cosa es bastante clara, ¿no? No creo que se pueda decir de manera más clara esto, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer en este sentido? Y que está haciendo mucha gente, se están haciendo cosas, ¿no? Se han creado algunas cátedras sobre medio ambiente en universidades o en diócesis. Aquí en Madrid, por ejemplo, se ha creado una comisión de ecología integral, en la que estoy, por cierto. O sea, se han ido haciendo cositas, pero bueno, todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? ¿Qué líneas, a mi modo de ver, podrían ser interesantes en este sentido? Bueno, por un lado, en profundizar sobre los aspectos religiosos de la conservación. En el caso concreto de la tradición católica, pues los aspectos ambientales del cristianismo, que tiene que ver, se la ha encasillado dentro de la doctrina social de la Iglesia, y efectivamente, evidentemente está ahí, pero hay otras muchas cosas en la encíclica: la teología de la creación, la teología espiritual, ¿no? El encuentro, ¿no? con lo sagrado en la naturaleza, y la teología sacramentaria, que cita explícitamente el Papa en el escrito, ¿no? Otra línea de trabajo que también nos gustaría, de hecho, una de las cosas que hemos propuesto en esta comisión de la Diócesis de Madrid es empezar a dar cursos a seminaristas y a sacerdotes sobre estas cuestiones, ¿no? Claro, es difícil que el mensaje llegue a la gente de a pie si los líderes religiosos no hablan de estas cosas. Y estoy hablando no solo de los líderes católicos, los líderes musulmanes, los líderes judíos, los líderes budistas, en fin, los líderes de las grandes tradiciones religiosas. Y para eso hace falta que conozcan un poco más a fondo los problemas de los que estamos hablando, y sobre todo que conozcan esto, que conozcan la relación entre esos problemas y su fe, ¿no? Y las raíces de su fe. Promover la cooperación con otras tradiciones religiosas también creo que es un ámbito excelente de diálogo interreligioso, ¿no? Y al menos mi experiencia personal en los eventos en los que he estado en esta línea es excelente. O sea, la gente de cualquier religión está muy de acuerdo en estos temas. O sea, no hay que discutir de grandes cosas con ellos, ¿no? Porque a todo el mundo le parece bien. Nosotros tuvimos un encuentro en Torre Ciudad con budistas, con protestantes de distintas variantes, luteranos, anglicanos, calvinistas, con judíos, con musulmanes, con hindúes, y todo el mundo le pareció bien, básicamente, el texto de la encíclica, ¿no? O sea que los puntos de acuerdo son mucho más fáciles de conseguir que en otros temas, en los que las cuestiones teológicas pueden tener mayor. En definitiva, como resumen, pues creo que la ciencia es muy necesaria, es imprescindible para entender los problemas ambientales y proponer vías de solucionarlos, pero necesitamos otras motivaciones para cambiar. La ciencia sola no cambia las conductas. Yo a veces pongo el ejemplo del tabaco. O sea, no hay ninguna duda científica sobre el impacto negativo del tabaco, ninguna. Pero hay gente que sigue fumando, ¿no? Eso es un ejemplo obvio, ¿no? Y además es sobre su salud encima, o sea, la cosa es ya... En fin, ha salido un informe ahora hace poco al Ministerio de Sanidad de Estados Unidos que dice, estudiando 40 años de datos en Estados Unidos, que tienen unos cuantos datos encima, el 90% de los cánceres, de pulmón están asociados al tabaco. O sea, científicamente es que no hay ninguna duda, ¿no? Pero bueno, hay gente que sigue fumando porque hay otras razones. No sé, yo lo voy a meter ahí, nunca he fumado, no lo entiendo mucho, pero bueno, hay gente que le gusta, pues nada, ¿qué vamos a hacerle, no? Bueno, en este ámbito del medio ambiente, evidentemente, pues no es suficiente saber lo que sabemos muchas cosas. Curiosamente, al igual que en el tabaco, hay gente que se empeña en decir que lo que sabemos no lo sabemos, ¿no? O sea, en ese informe, si alguien tiene interés en el tabaco, le recomiendo que lo lea, en ese informe dice explícitamente que las compañías tabacaleras han orquestado una campaña para eliminar la evidencia científica sobre el riesgo de fumar. Lo dice textualmente, con esas palabras más o menos, ¿no? Bueno, pues no sé, las petroleras también tienen su importancia, ¿no? Tienen su papel económico, o sea que si unas lo intentaron, otras lo están haciendo también. O sea que la evidencia científica está ahí, pero necesitamos otras razones para cambiar, y las religiones creo que son un buen aliado para ese cambio, porque dan un sentido inmaterial a la naturaleza, porque le dan un valor intrínseco, ¿no? Que evidentemente es causa de compromiso, y luego porque estimulan virtudes, ¿no? Porque claro, al final, si uno va a coger el metro en lugar de ir en el coche, si uno se va a comprar un coche de menos emisiones y va a gastar más dinero, pues uno tiene que tener una cierta virtud, ¿no?
porque si no, ¿no? Uno puede, ¿no? Como decía el chiste, ¿no? Bueno, aquí vamos a repartir todo, ¿no? Que llegó a ser alcalde de un... Vamos a repartir, no sé qué, bueno, ¿y tu moto? Dice, bueno, mi moto es mía, no liemos aquí la cosa, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, pues claro, al final es un compromiso personal, que cada uno o sea parte de la solución o sea parte del problema, en definitiva. Bueno, y en este sentido recuerdo una anécdota que me contó un amigo judío, estudiando en una universidad ambientales. Le contaba el decano que después de 30 años estudiando problemas ambientales se había llegado a la conclusión de que la principal raíz de los problemas ambientales eran tres, ¿no? El egoísmo, la avaricia y la apatía. Y ninguno de esos tres lo va a resolver la ciencia. Evidentemente, para eso están, entre otras cosas, las tradiciones religiosas, las filosóficas, los valores éticos, por supuesto, también. No es exclusivo, ¿no? Estoy hablando del valor de la religión, pero no estoy haciéndolo de manera exclusiva. Porque efectivamente, frente al egoísmo está la generosidad, el sentir que estamos en un hogar común, pasar de la ética del cowboy a la ética del astronauta, estamos en un lugar limitado, con recursos limitados. La avaricia, ¿no? Pues la avaricia lleva a la templanza, o se enfrenta, mejor dicho, a la templanza, ¿no? El convencimiento de que la felicidad no está en acumular, sino que llega un momento en que los bienes y la felicidad se desacoplan completamente. Y sobre la apatía está la fortaleza, ¿no? En que podemos tomar decisiones que sean realmente eficaces, ¿no? Y muchas gracias, eso es todo. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar. Adelante. Buenas tardes, le felicito por su conferencia y su exposición, y no me hubiera imaginado nunca pues este tipo de conferencias, ¿no? La religión defendiendo el medio ambiente, porque yo es una cosa que un tema que me preocupa y estaba echando cálculos mentales desde hace más de 50 años y no veo que haya habido mucho cambio de mentalidad. Y es un poco por rebatirle algunas cosas, pero usted es el experto, no yo. Entonces, bueno, no se ofenda o no se moleste por lo que le voy a decir. Lo de la religión, en cuanto a la religión judeo-cristiana que dice que el hombre es el amo y señor de la tierra, que dominará sobre las bestias del campo y sobre todos, pues siempre el hombre se ha creído superior a todos los animales y a todos los seres vivos. E incluso creo que la religión católica todavía no admite la evolución, o sea, admite la evolución, pero el hombre ya es otra cosa especial. O sea, tenemos dominio sobre toda la naturaleza y podemos hacer lo que nos dé la gana con la naturaleza. Eso de que es obra de Dios y tal, pues lo dirá ahora el Papa, pero nunca se ha dicho. O sea, lo de no hay ningún mandamiento de la ley de Dios que diga protegerás a la naturaleza. Y el no proteger la naturaleza y tirar todos los papeles al suelo no es pecado. O sea, nadie se confiesa de haber tirado todos los papeles al suelo o de haber contaminado el agua, nadie se confiesa de eso, porque no es pecado. Y dígame usted si en la religión protestante o en la musulmana es pecado eso, contaminar el agua. No es pecado. Entonces, no me digan que las religiones protegen la naturaleza. También otro tema que me ha resultado curioso, que ha mencionado lo del fútbol, que es una afición, bueno, bien, entonces toda la gente va al fútbol, bien, y se puede permitir, pero todos los que van al fútbol dejan todos los alrededores del estadio hecho una porquería. Entonces, ¿esos son religiosos o no son religiosos? O sea, ¿eso es pecado? No es pecado. O sea, hasta que no diga el Papa exactamente, esto es pecado mortal, pues la gente va a seguir contaminando por mucho espíritu religioso que tenga. Eso es una opinión que tengo yo. O sea, no me parece que es como antes, pues mientras decían el que contamina paga, pues hasta que no tienen que pagar, la gente no, las industrias no les importa nada hacer cualquier tipo de tropelías. Pues si te dicen, oye, es que esto es pecado mortal, pues ya se espabilaría la gente, porque si no se lo tiene que confesar. Si es que todavía se confiesan los católicos, que no lo sé yo. Entonces, pues si a los niños educación ambiental se les da muchísima, ¿cuál es la respuesta de los niños? Nula. O de un 10% como mucho, porque puede mucho más el poder social, el consumismo que nos implican, que todas las religiones. ¿Qué hacen la primera comunión? ¿Cuánto les dura la primera comunión? Poquísimo. O sea, el espíritu ese de la primera comunión, nada. Lo hacen por los regalos. Entonces, no es que yo no soy contraria a la religión, pero no veo que tenga tanta influencia en la sociedad como pretenden algunos. Quizá más en Estados Unidos. Entonces,
Ojalá, o sea, ojalá el Papa tuviera la fuerza suficiente en la encíclica que fuera para convencer a media humanidad o a todos los que dicen ser católicos, porque yo eso no lo veo. Y bueno, alguna cosa más se me ha escapado, no le quiero fastidiar su tema, pero que aquí que ha apuntado así alguna cosa más. Igual bueno, y luego ha hablado también de las virtudes. Las virtudes me parece muy bien, pero pregúntale usted a cualquier joven de hoy cuáles son las virtudes. O sea, ¿qué es una virtud? Nadie lo sabe. O sea, yo hace mucho tiempo que no oigo hablar de la palabra virtud en los medios de comunicación. Es una pena, sí. Sí, o sea, ¿usted ha oído hablar de virtud? Esos son conceptos que ya se han perdido. Como el honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, aquí le han dicho, los hijos lo único que quieren es que los padres les den dinero. Pero el honrarás a... O sea, ¿se sabe en ese mandamiento? Sí, ¿quién se lo sabe? O sea, ¿quién lo practica? Si los han estudiado debería, otra cosa es que no, es que son cosas de estas que decimos la religión no la veo yo, y perdone, que ya me gustaría que tuviera más influencia y en el medio ambiente, pero no lo veo. Y bueno, soy bióloga y estoy muy metida en temas de medio ambiente y no he estado siempre. Muy bien. Bueno, entonces, si me puedo... Sí, bien, claro, si no, perdone, le contesto a todo. Sí. No sé el tiempo que tenemos, pero le puedo contestar a todo, no hay problema. Sí, a ver, en lo que se refiere a la tradición ambiental del cristianismo, pues un análisis un poco más a fondo indica que el cristianismo nunca ha sido depredador del medio ambiente. El famoso dominar la tierra, que aparece en el primer capítulo del Génesis, tiene un segundo capítulo del Génesis que dice que Dios crea al hombre para que cuide y labre el jardín del Edén. O sea, hay dos interpretaciones de la creación. Y la interpretación más antropocéntrica de la creación no es tan antigua en la tradición cristiana. La tradición cristiana, no hace mucho tuvimos una conferencia en Alcalá de uno de los líderes italianos del movimiento Slow Life o Slow Food, no sé si has oído hablar de ese movimiento, que es un hombre muy ambientalista, y dijo que uno de los principales pensadores ambientalistas era San Benito de Nursia, el fundador de los benedictinos. Porque, por definición, un monasterio es un lugar sostenible. La sostenibilidad ya la habían inventado los cristianos hace mucho tiempo. No solo los cristianos, hay monasterios en otras religiones, naturalmente, ¿no? Porque un monje vive en un sitio que va a vivir permanentemente y, por tanto, no depreda, más bien cuida, más bien. Si le gusta a San Francisco de Asís, si le a San Agustín, en fin, hay una tradición muy larga que no me da tiempo ahora a contarle. Otra cosa es el mensaje que usted haya recibido, o yo como católicos españoles, que evidentemente sobre los temas ambientales no ha sido muy intenso. Ahí está lo que comentaba antes, que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para transmitir esa tradición que existe, que está ahí, que no la hemos inventado, pero que está dormida de alguna manera, o ha estado dormida aquí en España, en otros países, en otros lugares. La conferencia de obispos católicos de Estados Unidos ya en el año 98 publicó un libro de 300 páginas sobre el cuidado del medio ambiente, o sea que no es un interés reciente o debido a la encíclica del Papa. Ya he citado el documento de Juan Pablo II en el año 1990, pero es difícil de mover inercias, ¿no? Y la inercia en la que estamos no es católica, es una inercia que viene del mundo capitalista, que no es católico tampoco. El capitalismo se arrancó de los países del norte de Europa, que no son católicos, más bien protestantes, ¿no? El calvinismo y el protestantismo se ha asociado. No me voy a detener mucho en eso porque nos llevaría muy lejos, pero eso es un tema. La otra cuestión, claro, si el Papa dice que esto es pecado, que todo el mundo le obedezca, ya le gustaría al Papa que lo que diga le obedeciera a la gente, ya le gustaría, ¿no? Ni siquiera a los católicos practicantes, porque está la debilidad humana y hay muchas cosas, ¿no? O sea que esto no es automático, es decir, la religión no funciona así. La gente pues es más o menos creyente, hace lo que puede, pues hacen unas cosas u otras, o tienen defectos, debilidades, todos tenemos, ¿no? Pero efectivamente la tradición, digamos, la base doctrinal es mucho más amigable con el medio ambiente en la tradición católica y, por supuesto, en la ortodoxa. Las iglesias orientales tienen una enorme tradición de cuidado ambiental. El sentido de la depredación asociada al cristianismo tiene más que ver con el mundo del norte de Europa que con el mundo del sur de Europa. Pero bueno, nos llevaría un poco lejos eso. Luego lo que dice usted de la educación de la gente joven. Bueno, yo creo que la gente joven de ahora pues tiene sus valores y sus virtudes como lo ha tenido en todos los momentos de la historia. Pues ahora con otros matices, pero hay gente joven pues muy concienciada y muy virtuosa, y hay gente pues más egoísta, claro, esto es así. Yo creo
creo que tampoco hay que hacer una enmienda a la totalidad, ¿no? Hay gente muy buena en todos los sitios y gente pues menos buena en todos los sitios. ¿Qué vamos a hacerle, no? Yo noto en la universidad que hay mucha sensibilidad sobre estas cosas, la gente joven le interesan estas cosas y la gente que le interesan estas cosas, eso también lo he comprobado en los eventos que hemos ido organizando en la cátedra, suele ser gente mucho más abierta a los demás. O sea, la gente que tiene preocupación ambiental, ya sean religiosos o no, o sea, porque la preocupación ambiental no tiene que ver únicamente con la religión, obviamente creo que lo he dicho, pero lo repito, con muchas otras cosas, pero los que tienen preocupación ambiental, vengan de donde vengan, son gente bastante abierta a los demás, que son conscientes de que sus impactos afectan a otras personas, y en ese sentido pues son cuidadosos, son generosos, y en ese sentido pues yo creo que todas estas preocupaciones hacen a la gente mejor. De las virtudes, el término virtud no es cristiano, lo propuso Aristóteles 4 siglos antes de que empezara el cristianismo, en la Ética Nicómaco, por ejemplo, pero evidentemente creo que es algo de lo que deberíamos hablar más a menudo, porque una educación que da ideas, que da valores, pero no enseña hábitos, no enseña virtudes, pues no llega a ningún sitio, claro. La mayor parte de los jóvenes, como usted bien dice, han estudiado educación ambiental en este país, pero sus hábitos de conducta ambiental no siempre son muy virtuosos. O sea que, y en este tema y en otros muchos, la educación tiene que venir, el valor tiene que venir de la mano del hábito, de la virtud, ¿no? Si los chicos no cambian su manera de vivir, pues lo que escuchen va a tener una repercusión muy pequeña, me parece a mí. No sé si le contesto a todo, más o menos. Bueno, si alguien... No, es lo que yo veo, pero vamos, tampoco tengo aquí no soy el oráculo de Delfos, o sea que no puedo opinar otras cosas, naturalmente. Sí, ¿alguien más quiere preguntar algo? Adelante. Yo creo que no hace falta el micrófono, pero bueno. Gracias, y aprovecho desde luego de entrada para agradecer la exposición que nos ha hecho. Yo soy cristiano y creo que efectivamente las religiones, no solo el cristianismo, sino las religiones en general, y usted lo ha constatado en esos encuentros interconfesionales, yo creo que todas las religiones prácticamente tienen precisamente valores o defienden valores que son muy favorables para la protección ambiental, entre otras cosas. Sin embargo, yo creo que las religiones, aun estando o pudiendo alcanzar acuerdos bastante amplios en torno a los temas de protección ambiental, sin embargo, las religiones están, yo creo, a remolque de los movimientos de protección ambiental seculares. Yo creo que las religiones se han, y hablo de todas, incluida la que yo profeso, se han subido, permítaseme la expresión, al carro de la protección ambiental a remolque o en el carro que ya el mundo seglar, podemos hablar en Europa, por ejemplo, del Club de Roma, el primer informe del Club de Roma hace ya casi 60 años. Entonces, el interés de las religiones por la protección ambiental llega después de, forzados, como en algunos otros aspectos, lamentablemente, por una sociedad que va por delante de ella. Entonces, no sé si es esa solo mi impresión muy subjetiva y muy equivocada o no, era pedir su comentario al respecto. Estoy parcialmente de acuerdo con usted, sí. Creo que en este tema y en otros, las religiones no están en la vanguardia del pensamiento, no aportan, sino más bien reaccionan. Estoy de acuerdo. Pero no reaccionan sobre el vacío, sino reaccionan sobre su propia tradición. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo comparo la Laudato Si con la Rerum Novarum, y creo que es aplicable lo que estamos diciendo. La Rerum Novarum se publica en 1898, si no recuerdo mal, 1891, después de todo un siglo donde el marxismo estaba extendiéndose por Europa. La cuestión obrera había sido exclusivamente
obviada por la Iglesia hasta 1891? Evidentemente no. La tradición cristiana de acoger, de curar, de educar, etcétera, etcétera, tiene muchos siglos previos al marxismo. Pero ciertamente la doctrina social de la Iglesia parece que aparece como reacción a... ¿Hay un poco de verdad en eso? Sí, creo que sí. Pero también es cierto que no sale de la nada, sino que tiene unas raíces muy profundas. Y yo creo que eso es lo que están haciendo los últimos pontífices con los temas ambientales. En la tradición cristiana ambiental es muy importante y las razones de peso no se inventan. ¿Ha faltado iniciativa? Seguramente sí. Pero los líderes ambientales, por ejemplo, los precursores del ambientalismo, menos conocidos aquí en España, no son el Club de Roma, a mi modo de ver, sino son Henry Thoreau, es John Muir, ¿no? Es Emerson, y son trascendentalistas americanos, son personas religiosas, profundamente religiosas. Aldo Leopold era una persona creyente, ¿no? O sea que las tradiciones, los líderes ambientales en buena parte se basan en valores que están más allá, digamos, de lo meramente material, vamos a decir. O sea, una cierta tradición espiritual existe en eso también. Insisto, estoy de acuerdo con usted en parte de lo que dice, pero no estoy de acuerdo en que sea algo que salga para remediar o, digamos, para compensar el movimiento ambiental. Yo creo que tiene raíces mucho más profundas en la propia vida, pues, de la tradición de la Iglesia. He comentado la vida de los monjes cristianos, que es cristianos y de otras religiones, pero bueno, cristianos porque es lo que más conozco, pues indica claramente un sentimiento de sostenibilidad completa y un sentimiento de reverencia a la naturaleza. Vamos, San Francisco de Asís es del siglo XIII, ¿no? Del siglo XIII. Claro, uno coge a San Francisco ahora pero vamos, ¿por qué cuando hablamos del ambiente no hablamos del Club de Roma y no hablamos de San Francisco, ¿no? O del pacifismo no hablamos de San Francisco, ¿no? Porque las raíces están ahí, ¿no? Lo que pasa es que a veces no ponemos muy en valor nuestra tradición, ¿no? Y vamos un poquito, somos reactivos en lugar de proactivos. O sea que creo que ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo adicional y este tema, pues todavía hay mucho que hablar al interior de la Iglesia para que se asuma y se viva lo que está. El Papa va unos pasos por delante, este y los anteriores. Poca gente sabe, pero el Vaticano es de los primeros países del mundo que son neutros en emisiones de CO2. Y eso fue por Benedicto XVI, que colocó paneles solares en el aula Pablo VI y otras muchas cosas. Pero bueno, la Iglesia no es especialmente buena propagando lo que hace. El gerente de opinión pública que esté allí no es precisamente fiera. Pero vamos, sí. Si uno va a los hechos, descubre que hay más cosas de lo que parece. ¿Algo más? Un comentario a esto último. Que yo creo, bueno, muchas gracias por la charla. Que aparte de no poner en valor nuestras raíces que decíamos, es que yo observo también mucho desconocimiento de estas raíces, igual que hay gente muy creyente y tal que conoce muy bien las raíces cristianas en otros temas, de repente se sorprenden cuando les hablas, o sea, les hablas de San Francisco y bueno, sí, San Francisco era un loco casi, que le interesaban estos temas, pero bueno, les hablas de que alguien más que el Papa Francisco ha hablado de medio ambiente y es que ni siquiera saben que ya Juan Pablo II, Benedicto XVI y tal, aunque sean gente súper formada y súper, pero yo creo que hay como mucho desconocimiento de que realmente esto está en la raíz de todo, ¿no? Y igual viene de ahí, ¿no? De quedarse en el primer capítulo del Génesis y no pasar al 2. Efectivamente. Pero bueno, era solo un comentario. Gracias, sí. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos.